Hola, buenos días. ¿Cómo están? Voy a seguir hablando sobre el 13 y Atlas. Continúa la polémica y la desinformación. Esto realmente, si se va a culpar a alguien, yo mencionaría que los expertos, los especialistas, están cometiendo errores del lenguaje. Más adelante voy a mencionar por qué. Y es conocido de que gente que sabe mucho tiene problemas para comunicar sus conocimientos. Y realmente eso es lo que está pasando. Es parte de... Y da pie a que gente malinterprete. Es algo semejante a lo con Alba Einstein. Alba Einstein nunca mencionó que existían los agujeros negros. Nunca. Y sin embargo, se dice que él lo contempla en su teoría de relatividad por el argumento que él mencionó de que la luz al pasar por un cuerpo magnético se curva, ¿sí? Y que el tiempo se deforma al llegar a la velocidad de la luz o muy cercano a la velocidad de la luz. Entonces, eso hubo personas que lo malinterpretaron y generaron una mentira que se repitió 100 veces y se dice que una mentira que se repite 100 veces se convierte en verdad. Y también parte de la culpa es el público porque le dan like a, a, a videos que no se justifican de ninguna forma y sin embargo la gente lo ven y siguen a las personas que falsean la información o que explotan la información a su beneficio personal. Quiero aprovechar para que le den de favor a mis videos like. Por ejemplo, yo en lo personal trato de razono, uso la lógica y compruebo los argumentos lógicos para determinar si son falsos o verdaderos. Y no le dan like, de favor, pues, denle like y suscríbanse. Si lo hacen con gente que miente, que tergiversa las cosas, pues ahí de favor, cuando menos ayuden y poquito y denle like y suscríbanse, de favor. Bueno, entonces vamos a tratar el tema. El tema que quiero comentar ahora es del brillo y de la trayectoria y del impulso gravitacional del 3i Atlas. Entonces, como les comentaba, yo uso la lógica y la lógica trata de determinar si los razonamientos son verdaderos o falsos. De eso trata la lógica. Y usando el método científico es pues, como se dice, una metodología y puede ser inductiva o deductiva. En los dos videos, en el video anterior, utilicé el inductivo. Esto quiere decir que va de lo particular a lo general. Como utilizamos el 3i Atlas, entonces es inductivo, porque de sus características partimos a lo general. Entonces, como les mencioné, de acuerdo al método científico, es obligatorio, bueno, se plantea un problema. El problema es determinar los efectos del perihelio en el 3i Atlas. Aquí está. Este sería mi problema. Y también se mencionan palabras clave. Las palabras clave serían el brillo, que tiene que ver con el espectro, a la luz, al ojo humano, o la luz visible, y la órbita, el impulso gravitacional y las señales de radio en el perihelio. Aquí está. Esas serían las palabras clave.
Ahora, los elementos del problema tienen mucho que ver con las palabras clave que viene siendo la órbita, el impulso gravitacional, las señales de radio y el brillo y el espectro, que serían los problemas serían los elementos del problema. También se debe de mencionar lo que es la ubicación. Bueno, la ubicación podemos decir que es el sistema solar, que es prácticamente nuestro sistema solar. Y también se plantea el objetivo general es determinar el brillo, señales de radio y el frenado en el perihelio si son normales. O sea, determinar si el brillo, las señales de radio, el frenado en el perihelio son naturales. Aquí está el objetivo general. Y la hipótesis falsa, como les comenté, el método científico eh, nos da la oportunidad de plantear una hipótesis falsa. En este caso, eh, como le comenté, que existe la probabilidad de que se equivoque, uno de desplazamiento sea equivocado, por eso también le pongo hipótesis falsa. Y se trata de los efectos en el perihelio, brillo, frenado del 3i Atlas son naturales. En el marco teórico de referencia, pero en la hipótesis, aquí está la hipótesis. Sí. En el marco teórico de referencia, menciono otra vez a Isaac Newton y ahora agrego a Albert Einstein y menciono también lo que es menciono lo que es el impulso gravitacional, el brillo y la órbita. Sí. Y que el Sol, bueno, en el sistema solar, el 3i Atlas, al acercarse al Sol, acelera y al alejarse desacelera. Sí. Entonces mencionaba a Isaac Newton. Bueno, a Isaac Newton en su ley general de gravitacional o de gravitación, él consideró que existía una fuerza que gobernaba todo el universo y consideró una fórmula que era F igual a G, que era un factor gravitacional, que es esa fuerza que mencionó, con un valor de 6.6 exponencial a la menos 11, multiplicado por la masa 1 y masa 2 entre la distancia al cuadrado. La masa 1 en este caso podría ser el Sol o podría ser Marte, y la masa 2 sería la de E y Atlas. Como lo mencioné, el Tesla Atlas al llegar al sistema solar aceleró su velocidad. Se dice que llegó a 68 kilómetros por segundo. Y antes de llegar era de 60. Y ya cuando salga de la influencia del Sol, va a ser otra vez de 60. Bueno, eso se espera. Y Albert Einstein lo que mencionó en su teoría de la relatividad es que la luz se deforma al pasar por un campo magnético. Esto existe la probabilidad de que Tesla Atlas, al pasar a un lado del Sol, su curva, su trayectoria se deforme, ¿sí? Y al deformarse, obviamente implica un frenado. Eso es lo que decía Albert Einstein. Y el impulso gravitacional se da en los planetas, y tiene que ser a distancia muy corta. Si, si se pasa por delante, se frena. Y se pasa por detrás, se acelera. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos
el planeta, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos el 3 y Atlas, tiene que ser muy cerca. Si pasa, tiene que ser en base a la dirección del planeta. Eso tiene que ver con la velocidad. Por ejemplo, el planeta va orbitando de esta forma, ¿sí? Entonces, si 3 y Atlas pasa por enfrente y muy cercas, entonces se frena y podrá cambiar de dirección. Pero si pasa por la parte, el planeta va así, avanzando en esa dirección, y el 3 y Atlas pasa en esta parte, se acelera, se acelera el 3 y Atlas, ¿sí? En cambio, con el Sol se considera que es estático, y si pasa por los polos, no hay ningún efecto ni de frenado ni de aceleración, ¿sí? Entonces, como se considera estático, pues el Sol no lo toman como un medio para aceleración o frenado, para aceleración o frenado, porque si pasa muy cerca, como tiene que ser muy cercas, pues está la radiación solar, desintegraría los objetos. Entonces, de cualquier forma, si el Sol iría en ese sentido, pues se frenaría el 3 y Atlas. Pero si el Sol viaja en este sentido, implica que se aleja del bulbo galáctico. Y el marco de referencia dice que se va acercando al bulbo galáctico, entonces pasaría por de frente y se frenaría, ¿sí? Entonces por los polos del Sol no hay efecto, tiene que ser por adelante o por atrás. Y como es muy cercano, se descarta que frene o acelere, porque tiene que ser muy cercano, ¿sí? Aunque se puede pensar en que mientras se tenga efecto de temperatura, hay efecto de gravedad. Entonces podría ser que sí exista el frenado si pasa por enfrente y aceleración si pasa por atrás. Porque aquí la referencia es si existe afectación por radiación, entonces podría ser que sí frene o acelere. Y aparte está lo de Albert Einstein. Mencionó que la luz se curva al pasar por un campo magnético. Entonces, prácticamente, si pasa por un campo magnético del Sol, existe la probabilidad de que se curve la trayectoria de 3 y Atlas y eso implicaría un frenado, ¿sí? Ese sería el marco de referencia. Mencioné que cuando el 3 y Atlas pase por el Sol, por el sistema solar, entra en la gravedad del Sol y acelera, va más rápido. Y al retirarse, pues pierde velocidad 3 y Atlas. Entonces, al acercarse, tiene una velocidad de 68 kilómetros por segundo y alejarse de 60 kilómetros por segundo. ¿Sí? Y el Sol, en el tema de aceleración o aceleración, se considera que el Sol está estático. Ahora, el espectro. El espectro, todos los cuerpos, cuando reciben luz o calor de otro cuerpo incandescente, absorben, absorben energía y reflejan la luz. Esa absorción eh, depende mucho del calor. Por ejemplo, la nieve refleja la luz y absorbe muy poco calor. En cambio, el color negro absorbe mucho calor y refleja poca luz. Eso se llama reflectancia. La reflectancia es, por ejemplo, la nieve refleja mucho el sol, tiene un alto porcentaje de reflectancia. Y lo negro no, depende mucho el calor. Entonces, según el color,
cada cuerpo genera longitudes de onda. Y esas longitudes de onda son captadas por el ojo humano. Por eso se llama espectro visible al ojo humano. Y es en longitudes de onda. ¿Sí? Es el espectro del brillo. Aquí lo menciono. Y menciono lo que dijo Albert Einstein, que la luz, al pasar por un campo magnético, se curva. Es muy importante mencionar que Albert Einstein tomó, partió, partió de Isaac Newton, de las leyes de Isaac Newton. Él decía que no estaba de acuerdo con Isaac Newton porque de hecho de ahí parte la teoría de relatividad, porque Newton decía que el Sol estaba estático. Y Albert Einstein argumentó que está en movimiento. De hecho, pues la Vía Láctea está en movimiento. Lo que no especificó Albert Einstein era si se refería a que el Sol se movía junto con la Vía Láctea o de forma independiente el Sol se movía, pero como de acuerdo a la teoría de impulso gravitacional que se considera al Sol estático, probablemente Albert Einstein consideró que el Sol estaba estático y que se movía, su movimiento se debía a que se movía junto con la Vía Láctea. ¿Sí? Entonces, vamos ya a lo que es el marco. Bueno, continúo con el marco de referencia. Mira, en el marco de referencia, aquí tenemos los aspectos al ojo humano visible, a luz visible, ¿sí? Que es el espectro visible por el ojo humano, ¿sí? Según la longitud de onda, son diferentes colores. Por ejemplo, para 300 nanómetros es son rayos ultravioleta. Según datos de referencia, se han detectado eh, colores, o más bien longitudes de onda de 300. Eso equivale a rayos ultravioleta. También se han detectado colores azules marrones o azules. Eso corresponde a rayos X. Y el amarillo también se detectó colores amarillos. Eso se refiere a rayos, a radares, ondas de radar, longitud de radar. Recordemos que en la Tierra pues existen telescopios o instrumentos que miden las ondas de radio en busca de planetas o de estrellas que generan ondas de radio. Sí, ese sería el espectro visible. Ahora, en cuanto a la órbita y su trayectoria, esta trayectoria es la que reconoce la NASA. La NASA reconoce que la trayectoria del 3 Atlas es recta, que es una atípica. De hecho, aquí es en donde se da el error del lenguaje por parte de los expertos, porque todos los expertos mencionaban que eh, el 3 Atlas se iba a colocar detrás del Sol, pero no es cierto. El 3 Atlas nunca se va a colocar detrás del Sol. Entonces, eso dio margen a que la gente pensara de que el 3 y Atlas orbitaban el Sol y que al pasar por el Sol iba a ser destruido o iba a ser frenado para cambiar de dirección. Entonces, como en el impulso gravitacional se considera que el Sol es estático, entonces el efecto de frenado y aceleración no se da en el Sol. Como dije, según Albert Einstein, lo que se puede dar es que mientras exista efectos de radiación del Sol, se podría dar una curvatura de la trayectoria y ahí implicaría un frenado, pero sería por el efecto del Sol. Muy bien, ese sería en el marco de referencia. Ahora, en el marco conceptual,
vamos a ver ya conceptos. Aquí, lo que es el impulso gravitacional, se, por ejemplo, aquí este planeta, viene siendo Marte, se mueve en dirección a esta dirección. ¿Sí? Se mueve a esta dirección. Entonces, si se fijan, eh, la Tierra también va en su órbita y va a llegar un momento en que va a ir en su órbita y el Sol va a tapar la visibilidad y no vamos a poder ver al 3 y Atlas cuando está, porque el Sol la tapa. Aquí es donde se da el error del lenguaje. En lo correcto que se debe haber dicho es que la Tierra, por su órbita, por su trayecto en órbita, en la órbita, va a llegar un momento en que se va a colocar en una posición en que el Sol impide la visibilidad del 3 y Atlas, porque el 3 y Atlas va a seguir con su trayectoria, ¿sí? En línea recta. Aquí es donde se dio el, el lenguaje, el error del lenguaje, ¿sí? Ahora, para que se dé el frenado, tendría que pasar el 3 y Atlas por delante de los planetas para que se dé el frenado, ¿sí? Porque recordemos que se considera por delante, por detrás, por delante si va en la dirección del planeta. Entonces, si va por delante, tendría que pasar por aquí. Y si va por detrás, entonces el 3 y alta se aceleraría. Entonces, como ven aquí, y tendrá que ser muy cerca, como ven aquí, pasó por detrás de... Bueno, habría que ver la imagen real, pero si pasó por delante, se frenaría. Pero según el marco de referencias que se incrementó la velocidad, entonces no hubo ningún efecto de impulso gravitacional. Y si la hago fue porque pasó por delante de los planetas. Aparte también se dice que estuvo muy retirado y para que se dé el impulso tiene que ser muy cercas. ¿Sí? Ahora, otro aspecto es que se considera que el Sol es estático, pero la verdad es que en el video anterior determiné que tiene una velocidad de 299.99 kilómetros por segundo. Según el marco de referencia, se dice que se va acercando al centro galáctico. Sí, pero en la propuesta que yo hice es que se va alejando del bulbo galáctico. Entonces, si va en ese sentido, si pasa por aquí el 3 Atlas, se frenaría. Y si va realmente acercándose al Sol, al centro galáctico, sí, entonces aceleraría el 3 y Atlas. Pero como en el Sol, como se dice, no, se considera que no hay efecto de impulso gravitacional, pero existe la probabilidad como mientras exista el efecto de calor o de radiación en el 3 y Atlas, entonces podría ser que sí se dé el impulso, ya sea de frenado o aceleración. Pero tal vez sería poco significativo. Pero en sí, el y Atlas siempre siguió su trayectoria y nunca estuvo detrás del Sol. Fue la Tierra los que se aproximaron o se alejaron del 3 y Atlas, pero el 3 y Atlas nunca se acercó a ningún planeta y nunca se va a acercar a la Tierra. La Tierra es la que se va a acercar al 3 y Atlas. ¿De acuerdo? Entonces, en relación al espectro, como mencioné, se, se dice que se han detectado colores
longitudes de onda de 300 nanómetros. Esos son rayos ultravioleta. O sea, el Terci Atlas, al acercarse al Sol, está generando rayos ultravioleta, que sería una cosa normal, porque es la parte de la reflectancia. Se calienta, recibe rayos del Sol y genera rayos ultravioleta. También se mencionó que cambiaba de color a azul marino. Bueno, el azul marino son rayos X y son longitudes de onda arriba de 400 nanómetros. También se dice que un color verde, bueno, pues el verde está entre ultravioleta y infrarrojo, o sea, emite rayos infrarrojo. Y el amarillo son ondas de radar, entonces son las señales de radar, entonces sería natural. Y el color rojo es infrarrojo, que equivaldría a longitudes de ondas de 700, mayores de 700 nanómetros. ¿Sí? Esto sería en el análisis conceptual. Muy bien. Entonces, ya en lo que es la conclusión, en la conclusión, vale la pena mencionar que todo lo que se dice del brillo, de los cambios de color, son por el espectro visible al ojo humano. Y todos los cuerpos, es porque todos los cuerpos al recibir calor de otro cuerpo incandescente, como el Sol, pues absorben energía y depende del color va a ser la reflectancia. Y esa reflectancia se despide en longitudes de onda y el ojo humano las capta en longitudes de onda según el color. Según la longitud de onda es el color. Sí, entonces, esto cabe en algo natural. Entonces, las ondas de radio son naturales. Estamos ya en la conclusión general en relación al brillo, al espectro. Ahora, en relación a la impulso gravitacional, en el Sol no se da porque tiene que ser muy cercas. Entonces prácticamente se destruiría. Probablemente se destruiría el 3 Atlas. Pero como sí existe efectos de calor en el 3 Atlas, entonces sí existe la probabilidad de que, de que cambie, o de que frene o acelere. Sí, porque existe efecto de calor. Y, pero aquí depende también mucho si el Sol te dice que va al centro galáctico. Entonces, si va al centro galáctico y el T-Ciatas pasa por de frente, se frena. Y si pasa por detrás, se acelera. Si el Sol, su dirección es separarse del bulbo galáctico, entonces, de igual forma, si pasa por enfrente, se, se frena y si pasa por atrás, se acelera. Entonces vamos a proponer, si el Sol va al bulbo galáctico y el Tesla pasa por enfrente del Sol, viendo el Sol al centro galáctico, entonces se frenaría. Y si pasara por atrás, eh, entonces aceleraría. Y si el Sol se separa del bulbo galáctico, si pasa por enfrente, igual pierde aceleración. Y si pasa por atrás, se acelera. Esto depende de si el Sol viaja a, se expande por los brazos galácticos o si el Sol se dirige al, a la al centro de la Vía Láctea. Entonces es un tema de trabajo. ¿Sí? Entonces, como estamos en la conclusión, el, recordemos que el Sol se mueve a 299 kilómetros por segundo y la galaxia se mueve a 600 kilómetros por segundo. Y que el 3 Atlas tiene una velocidad de 60 fuera del sistema solar y dentro de 68 kilómetros por segundo. De que al entrar al sistema solar se aceleró y probablemente existe un cambio de velocidad por,
lo dicho por Albert Einstein, en que al pasar por un campo magnético la trayectoria se curva y eso implicaría un frenado, que hay que ver qué pasa más adelante. Pero en caso de que frene, podría ser ese efecto de Albert Einstein. Entonces, en sí, ya para concluir, el único argumento para que la hipótesis realmente sea falsa es, es la trayectoria, que es recta. Es el único argumento. Porque si es recta, parece ser, pues que va nada más de paso, ¿sí? Y, o probablemente sea algo inteligente que pasó y nada más para observar. Sí, eso es lo único, el único, el único, es la única probabilidad de que, de que sea algo inteligente, la única. Pero habría que ver de dónde viene, si realmente viene de tan lejos o viene relativamente cerca, porque no viaja a la velocidad de la luz, ni muy cercana. Es un 10% de la velocidad de la Vía Láctea. Entonces, eso implicaría que la tecnología que manejan ellos es casi igual a la de nosotros, o un poco más avanzada, porque manejar una nave que pueda viajar esas distancias, pues ya es más avanzada, pero no tanto, no tanto como se piensa. Estaremos muy similares a nivel de tecnología. ¿Sí? Entonces, el impulso gravitacional se da nada más en los planetas. Y si es por la parte posterior, se toma la dirección de viaje de, de los planetas. Y si es por adelante, se frena. Y si es por la parte posterior, se acelera. ¿Sí? Entonces yo considero, en mi presentación, considero que el Sol se va alejando del bulbo galáctico. Se va retirando. Entonces, esta sería la conclusión. Y le reitero, eh, pues que le den like a mi video. Yo cuando menos razono, ¿sí? Y los invito a que analicen. Y realmente no invento nada. Nada más quiero enfatizar aquí en que el Sol está en movimiento. Ya sea viaja hacia el centro de la galaxia o se separa de la galaxia. ¿Sí? Y que el impulso gravitacional tiene que ver con la dirección del planeta. Se pasa por delante, se frena y se pasa por atrás, se acelera. ¿Sí? Y por los polos no existe, no existe impulso gravitacional. Tiene que ser ya sea por adelante o por detrás. Y que existe la posibilidad de un cambio de dirección por la curvatura que de Albert Einstein. Bueno, eso es todo. Pues muchas gracias y los invito a que vean. Visiten mi canal. Tengo ahí varios videos del origen del universo, de cómo interpretar los espectros de luz. Y los invito realmente. Muchas gracias. Que pasen buen día.